Yo soy Gustavo Cataldi, docente del taller de Marcelo Barrales. Nuestro trabajo fue realizado por los alumnos del Proyecto 3. Como casi todos sabemos ya, Proyecto 3 está desapareciendo de a poquito y la mayoría de los alumnos que todavía están cursando son alumnos del plan anterior, que tienen algunos años más y casi todos o buena parte de ellos trabajan, por lo tanto hoy no están presentes en ninguna de las otras actividades que se desarrollaron en el seminario. Por lo tanto, como tampoco tenía la certeza de que pudieran presentarse a comentar los trabajos, decidí presentarlos yo porque, bueno, algunos iban a poder y otros no, entonces iba a ser medio complicado. El trabajo está... fue coordinado por un equipo del que soy el encargado, digamos, y el resto de los colaboradores y colaboradoras, algunos arquitectos y otros ya casi, fueron Lucía Acosta, Leila Cantero, Julia Caruso, Ezequiel Corona, Fabiano Ordoqui, Fernando Posner, Daniela Savante, Paula Veroni, a lo mejor por el apuro algunos no leí, están escritos. Y les agradezco a ellos también el apoyo que dan a todo este trabajo. El trabajo en la isla, en el taller nuestro, se empezó a llevar adelante hace aproximadamente 15 años, un poquito más, cuando en el 2001 la situación daba para que la ciudad no fuera el lugar ideal de expectativas de proyectos de arquitectura y decidimos empezar a trabajar en otro tipo de territorios. En aquel entonces empezamos a trabajar en la isla y de a poquito fuimos estableciendo contacto y convenios con el Centro Cultural Charigüe, que dirige el ingeniero Mario Domínguez, y desde el 2007 hemos ido realizando talleres de construcción en ese lugar. Es un territorio complicado, un territorio que sabemos que es difícil, de una gran inestabilidad, y bueno, por ese motivo en realidad nos interesa que todos los alumnos puedan participar de la visita, de entenderlo, de conocerlo, de vivir el territorio. En estas circunstancias fue un poco más complicado porque la accesibilidad es un poco más difícil. Y hemos tratado de que cada grupo que se armó tuviera un delegado en los viajes que hicimos a conocer el territorio. Los trabajos en general son trabajos que se han iniciado para ser desarrollados durante todo el cuatrimestre. Este es un corte sincrónico en la etapa en la que están. Tienen distintos niveles de evolución. Esos niveles de evolución están establecidos no por la definición en sí, sino por la reflexión que van teniendo sobre el territorio y el avance y la relación entre arquitectura y naturaleza que estamos tratando de que lleven adelante. Y bueno, lo que voy a mostrar ahora es lo que han producido en estos días para poder llegar a esta instancia sin exigirles el corte o la finalización de ningún proyecto. Simplemente es el estado en el que hoy está un trabajo que va a seguir durante el resto del cuatrimestre. Aclarando que además el taller incorpora al programa que propone la municipalidad una especie de pequeño núcleo de edificación referida a un sitio de interpretación céntrico cultural social que incorporaría en principio un Zoom, algunas pequeñas aulitas taller, 2 o 3, núcleo sanitario, un dispensario, explanada, una feria de artículos regionales o de producción territorial, y una capillita muy pequeña. Con ese programa adosado al resto es que se fueron desarrollando estos proyectos. Vamos al primero. Este trabajo es un trabajo que luego de establecer esta
este resultado gráfico de toma de datos del territorio por parte del grupo termina estableciendo a partir de algo que, bueno, en general se ha utilizado bastante, que es esto de los terrenos más altos, los terrenos más bajos, las líneas de agua, las líneas de terrenos más elevados, un relevamiento de una serie de actividades que tienen que ver no solamente con las actividades propuestas, sino también con las búsquedas de algunas cuestiones sensibles que son las que promovemos bastante seguido en este tipo de enfrentamientos al proyecto, o de cómo enfrentar el tema del proyecto. La idea es que en este trabajo estos recorridos que se plantean, que están básicamente desde la zona del acceso al territorio que tiene que ver con el muelle existente, haciendo un recorrido hasta la zona de la laguna como el lugar de paisaje un poco más con más variedad, se va desarrollando un poco siguiendo esta especie de zigzag que el mismo terreno propone por el tema de los niveles, promoviendo lugares de acceso peatonal, de acceso a caballo o navegando, de acuerdo a las circunstancias, con estaciones de avistaje en distintos niveles que van llevando un recorrido hasta el sector de mayor desarrollo, que era el que estamos proponiendo nosotros sobre el borde de la laguna, con algunos croquis muy básicos de algunas sospechas de lo que puede empezar a hacer. Este otro trabajo incorpora, aparte de los estudios parecidos al anterior en relación al relevamiento, un área de reconocimiento de las características de los terrenos en los cuales se pueden hallar más fácilmente distintos tipos de aves en el lugar, y están referidas a distintos colores, y sus lugares de posible anidación, que dan como resultado lugares donde se usan las copas más altas de los árboles, o los lugares donde se desarrollan en alturas medias de arbustos y ramas bajas, y aquellos que anidan en el suelo, como el caso de los teros. Y eso da a la vez no solamente las características de los lugares para las zonas de avistaje, sino también las características de los espacios o los conceptos de los espacios que esos lugares van a ir promoviendo. Espacios de mayor altura, de posibilidad de elevarse, espacios más intermedios, e inclusive en algunos lugares que lo permiten, espacios hasta o muy rastreros, digamos, básicamente. De acuerdo a las distintas situaciones, estos son los esquemas por los que en este momento está llevando adelante este trabajo. De hecho, tanto el anterior como este trabajo son trabajos que están en un estado de evolución un poco más anterior a otros que vamos a seguir viendo. Lo que no sabemos es si van a terminar todos de la misma manera. O sea, hoy por hoy no podría decir este está más avanzado o este otro está más acertado que aquel otro, pero démosle un poco la posibilidad de terminar lo que estamos planteando hacia el final del cuatrimestre. Adelante. Este es un trabajo bastante particular en cuanto a su manera de abordar este esquema gráfico, digamos, de partida. Una extraña operación que yo todavía no termino de entender y que en algún momento me terminarán de explicar, pero a partir de una serie de operaciones hay una mezcla de lo que tiene que ver con la geometría orgánica, digamos, o la geometría de aquellos elementos que tienen que ver con el territorio, y las geometrías artificiales de otros elementos que usamos en este tipo de lugares, porque son asimilables en los usos a este tipo de lugares. Una especie de decantación gráfica, como dicen ellos, tiene que ver con esto, donde la estructura de los elementos artificiales están claramente diferenciados por su lógica geométrica de los naturales, y en ese sentido, en relación a lo que la naturaleza del territorio propone, empiezan a establecer un eje de trabajo, casi como poniendo en oposición de orgánico y artificio, de naturaleza y artificio, de distintos niveles de blandura
y de rigidez en esta oposición entre naturaleza y artificio. Algunas sospechas de algunas maneras de que la arquitectura pueda ir avanzando, que no sabemos muy bien de dónde vienen. Creo que es un salto como demasiado que le está quedando en el medio, algo por resolver para explicar las razones de que esto pase a esto. Avance con el otro. Este trabajo es un trabajo que reconoce en este tema de los espacios o los sectores del terreno un poco más altos, donde se concentran las arboledas, y más bajos, donde se encuentran más anegados, con más agua o los cursos de agua, en este zigzag, digamos, que el terreno, esta curvología que el terreno plantea, puntos duros o más rígidos, que son aquellos que son los más altos, que son los que menos fluctúan en cuanto a su característica, y los que están más expuestos al tema de la expansión y la retracción del agua, casi como una analogía en este grafiquito que aparece por ahí arriba hicieron los alumnos, a una cuestión de músculos y tendones, digamos, aquellas cosas en las cuales hay un punto donde confluye todo a una cuestión más firme y otro sector que se expande y se contrae de acuerdo a distintas situaciones. Buscando un lugar en donde esta situación se vea más claramente, deciden utilizar este lugar que está confrontado con una de las lagunas, en donde a través de una estructura lineal se pone en relación al área más alta y cercana a las arboledas, en los lugares en que los árboles permiten acceder a construir, y en relación a la costa y al lugar de variación de altura se ponen aquellos paseos y pasarelas y lugares de avistaje que pueden eventualmente ser cubiertas por agua, modificando este tipo de territorio. Pasa la siguiente. En ese caso, los lugares que tienen con los metros cubiertos, digamos, están alineados en un eje más rígido, y aquellos que están en relación a la costa, si se quiere, si es que se la puede llamar costa, al contacto con el agua, adoptan un poco más la geometría de lo que tiene que ver con el perfil más natural. Estos mismos son los que pueden ser fluctuantes y pasen a la otra, que van quedando en relación al borde del territorio expuestos a la fluctuación del agua, a esta contracción y a esta condición de inundación o no. Pasen a la otra. Que en estas astrometrías han intentado representar los alumnos en distintas situaciones donde el agua sube y tapa más o menos, y en estas dos imágenes también han querido representar. Este otro trabajo es un trabajo que intenta tomar toda la propiedad del legado de Eliot. No se queda solamente con el compacto, digamos, continuo de hectáreas, sino que intenta, aprovechando de algunos planos en los que se detectan unas cuadrículas en las cuales pareciera haber sectores de uso público tipo calles, que allá va, si las encontramos, pero de hecho como propiedad podrían estar establecidas, y a la vez el contacto con aquellos cursos de agua que eventualmente podrían permitir el pase de algún lado a otro vía fluvial hacia los otros terrenos, buscando un modo de acceso hasta más aventurero inclusive a algunos de los puntos que propone. El proyecto intenta armar como dos circuitos, uno más hacia el lado, digamos, sureste, que es un circuito de una especie de parque lineal, más público, de mayor acceso a todas las actividades de tipo recreativas, de paseo, de distintos medios de transporte, digamos, ya sea por pasarelas, a pie, a caballo, en bicicleta, o poniendo puestos de bicicleta, como la municipalidad ha puesto también, pero estas serían tipo trekking, hasta llegar al último punto, que es el área del comedor, mercado, la feria, digamos, que se estaba proponiendo.
Y del otro lado, aquellas actividades que la cátedra propone que tienen un acceso más restringido, no restringido, pero sí una accesibilidad menor, que tiene que ver con la parte de equipamiento social y cultural para el territorio. Pasemos a la otra. Este proyecto termina teniendo estas aproximaciones a las arquitecturas en uno de los puntos que más le interesa, digamos, que tiene que ver con estas distintas alternativas de espacios que proponemos desde el taller, donde las pasarelas van teniendo distintas alturas, en distintos puntos van subiendo o bajando, pasan por abajo una de la otra y resuelven distintos niveles. Este tipo de construcciones, digamos, de acceso a alguna de estos equipamientos que proponemos, y el mismo conjunto visto en una tridimensión, donde también, como pasó con otro trabajo, entre el esquema general y la arquitectura hay como unos pasos intermedios que todavía tenemos que terminar de verificar para ver si este es el lugar al que queremos llegar, pero creo que han tenido un buen avance en ese sentido. Pasemos al otro. Bueno, este es otro trabajo que se toma de datos de algunas aves y en este caso aparentemente intenta tomar el dato de las características de vuelo de 3 aves de allí para ver si, digamos, el avistaje de qué característica conviene que sea o su relación con el lugar va dando como distintas maneras, algunas que vuelan hacia arriba y bajan, vuelan hacia arriba y bajan, o estas que son más aleatorias, o estas que tienen como bueno, etcétera. Es un estudio bastante particular que tiene más que ver con la zoología que con la arquitectura, pero que de alguna manera le va dando algunos datos que les sirven a ellos para proyectar. Adelante. Entonces, en este territorio, que es el que se está planteando para trabajar, pasen rápido estas, tan rápido no. Se detectan también estas cuestiones de los puntos más altos y de las líneas que van yendo como transversales a esta mancha que se propone como trabajo en relación a los niveles, la que sigue. Se establece un eje lineal casi como paralelo a este borde imaginario, no imaginario, pero no físico, de un muelle norte y un muelle sur, que en realidad es más noroeste y suroeste. Adelante. Las líneas de agua de bordes o de cursos más importantes. Adelante. Las sospechas de aquellos lugares donde de alguna manera con el relevamiento hecho previamente van dando los lugares en los que puede aparecer aquellas cuestiones que tienen que ver con los avistajes, y en la superposición de todas estas cosas aparecen los puntos en los cuales sería, según el proyecto y superponiendo todos los datos, deseable que aparecieran los lugares de intervención más importantes, ya sea los espacios cubiertos, los puntos de avistaje, los embarcaderos, etc. Adelante. Por lo tanto, el esquema básico, que es un esquema troncal lineal, se le van desprendiendo accesorios, digamos, circuitos accesorios más recreativos y de tipo de avistaje, paseos y contacto más con la naturaleza, como alejándose de esta especie de eje que tiene un poco más de concentraciones de metros cubiertos. Adelante. Las distintas secuencias y las distintas maneras de acceder vía bicicleta, caballo, por ahí, pasarelas, botes, etcétera, etcétera, de acuerdo a los lugares que hay que atravesar. Adelante. Y otra vez una arquitectura que aparece casi violentamente, que todavía no sabemos bien cómo surge, pero que van sospechando. Esta es un poquito más esquemática y por ahí empieza a tener como otro valor. De todas maneras, estas van teniendo que ver con alguna de las maneras en las que se imaginan que se puede llegar a establecer el tema del avistaje, más una condición de recorridos lineales importantes como se puede ver acá. Adelante. Bueno, esto es el tema de la sensibilidad, se lo tomaron como muy a pecho y colgaron unas ramitas de árboles específicos de estos 3 puntos atados con un violincito
árboles que encontraron en cada lugar, son árboles distintos, le pusieron pintura y el vientito los movió y sobre los papeles dieron estos dibujos. Es muy aleatorio, pero de alguna manera les sirvió para arrancar con un trabajo que identificaban como características de los distintos 3 puntos, producto de los 3 árboles o de distintas características encontradas en los 3 lugares. Por alguna alquimia extraña, digamos, en la relación de la escala, se pusieron estas manchas de esa manera, en esos puntos, a través de ahí. Las manchas mostraban cierta concentración y cierta dispersión, y estableciendo la mayor concentración en los puntos establecidos y las dispersiones, no sé a qué se debe el tema de la medida de las manchas. Podrían haber sido más grandes o más chicas puestas acá, pero bueno, eso todavía estamos discutiendo, a ver para qué, cómo están usadas. Adelante. Terminan dando esquemas en los cuales desde el ingreso de la zona del muelle actual hasta llegar cercano a la zona de la laguna, el punto más lejano, que es donde alojan la capillita, casi como una cuestión de procesión hasta el último punto. En esos lugares, digamos, esa condición de concentración y de estallido de las manchas también les va dando, pasar al otro, una lógica a la estructura de los edificios, en este caso la estructura de la capilla, inclusive en la planta misma. Los puntos están buscados en el territorio en función de los lugares donde pueden apoyar sin mayores problemas, supuestamente con el tema de la inundación. Estos niveles que hay acá de una maqueta que es más grande, digamos, el lugar, se seleccionó, digamos, un lugar donde ubicarla, y esos puntos son los puntos que se encuentran como de menores conflictos y que estarían sobre una especie de basamento en una zona que supuestamente donde sacaron la pintura esta hay muchas enredaderas. La idea es que esa estructura sea absorbida por las enredaderas del lugar por encima de la cubierta. Esto sería como una especie de exoestructura, digamos, de un proyecto donde la enredadera pudiera cubrirlo. Adelante. Esta es una especie de corte o de esquema del tema de la capilla, y de la otra parte, de la zona del ingreso, del área del Zoom y el resto del equipamiento que está en el otro extremo, que por razones de inundabilidad, que son de niveles diferentes los lugares, tiene como mayores protecciones que este otro. Y por último, este trabajo que personalmente y al día de hoy es como el trabajo que me parece que encontró una relación con el lugar muy fuerte. Es un trabajo que está ubicado justo en la unión entre las 2 lagunas, encontrando el pedacito de curso de agua que pasa de uno al otro, que también tiene este otro que pega la vuelta y sale por acá, pero este es el lugar que vincula. El proyecto decide que la arquitectura garantice el paso del agua entre las dos lagunas, y que siempre haya agua en las 2 lagunas, que no haya una con más agua que la otra. De alguna manera, el proyecto de arquitectura es un canal, prácticamente, sobre el que arquitecturiza sus bordes de canal, garantiza una profundidad determinada para que el agua siempre pase de un lado para el otro. Y en el extremo de la dirección de esto aparece el punto que, por razones, no sé, más de tipo místicas, es la capilla a la que hay que llegar por el agua, desde el complejo. Adelante. Regalo constelación para encender de nuevo el mapa. Bajemos su señal sobre esta hora. Introduzcamos sus ejes en nuestra identidad, su hélice en el mar interior de América. Tracémosla en estos ríos que la aguardan reflejándola. Eso es una descripción del libro Mereida de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso sobre el tema de la Cruz del Sur. De alguna manera, la idea es que por ahí, si dan los cálculos, cosa que no sé, pueda reflejarse en el agua en algún día, en alguna fecha, en algún momento de alguna noche, de algún evento particular
la Cruz del Sur, pero más allá de eso, con este corte que es un lateral, con este paso y un puente que después tiene la posibilidad de seguir desarrollando, digamos, las actividades al aire libre y de pasarelas y recorridos por acá. Este sería la planta, allá estaría la capilla del otro lado del agua, o sea, este es el cruce, pasemos a la otra. Este sería el corte, digamos, de ese canal, arquitecturizar este canal, garantizar unas ciertas profundidades, quizás necesite algunas cosas un poco más para abajo, las secciones donde los distintos niveles de recorrido, por abajo, por más arriba, de acuerdo a los niveles del agua, permiten ser utilizados, y creo que es un buen camino. O sea, a mí personalmente me parece que es un trabajo donde no puede no estar uno sin el otro. O sea, el canal garantiza una cuestión natural y la naturaleza necesita de esta arquitectura para que eso se produzca, una pequeña infraestructura que es arquitectura, digamos. Pasamos a la otra. Bueno, creo que nada más. Esto es un poco el estado de la situación de estos trabajos hasta ahora. Muchas gracias.